¿Qué elementos geométricos, además de las distancias, podemos determinar en la escena de un accidente de tránsito? En la clase de hoy veremos que los ángulos están presentes en situaciones de este tipo y nos ayudan en la investigación de dicho accidente. Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de nuestra asignatura de fijación planimétrica y uso de estación total, que forma parte del curso para los oficiales investigadores de accidentes en el tránsito. Como vieron recién en las imágenes, el curso de hoy día trata acerca de cuáles son aquellas mediciones angulares que debemos recuperar de un accidente de tránsito y que además han participado del mismo. ¿Cuáles son las principales mediciones que uno puede hacer en terreno para poder además identificar las mediciones que tal vez nos puedan llevar a la razón del por qué se produjo ese accidente? Vamos a conocer cuáles son las mediciones de tipo horizontal y verticales que se pueden medir en terreno y que ellas incluso nos pueden dar algunos datos importantes acerca de la situación previa al accidente. ¿Qué es el rumbo? ¿Qué es el azimut? ¿Qué son, por ejemplo, las llamadas coordenadas polares? Elementos que pueden sonar muy extraños a lo mejor en el lenguaje que mencionamos ahora, pero que en definitiva, vamos a ver más adelante, son en realidad mediciones que hacemos en terreno y que nos van a permitir justamente llegar a este segundo o este siguiente punto denominado levantamientos por método de radiación, que es en definitiva una de las prácticas más comunes que se usa actualmente para poder llevar toda la información que podemos recuperar del accidente a una base de datos denominada plano, una imagen digital en un computador, por ejemplo, que nos va a permitir hacer los análisis y estudios necesarios para poder interpretar las causas que llevaron a dicho accidente. Y hoy día vamos a tener un ejercicio de aplicación en el cual vamos a llevar justamente información registrada en terreno a un proceso práctico que podamos justamente poner en funcionamiento y que nos permita familiarizarnos de mejor manera con el trabajo que se hace en terreno, sumado al trabajo investigativo que ustedes, por supuesto, deben tener. Los invito entonces a que comencemos con nuestra clase. En la época del colegio aprendimos que el ángulo es una parte de un plano determinada por dos semirrectas, las cuales denominamos lados, y que tienen un punto de origen en común. Ese punto le llamamos vértice. Para poder medir un ángulo, lo que hacemos es obtener la longitud del arco de la circunferencia que está centrada justamente en dicho vértice y que está delimitada por estos lados. Aprendimos en la época del colegio que los ángulos se clasifican en variados tipos, siendo los más clásicos el ángulo agudo, un ángulo obtuso cuando mis medidas son mucho más abiertas que la de un ángulo recto, y teníamos un ángulo muy en común también conocido como el ángulo extendido o acá en la imagen como ángulo llano. Estos ángulos nos permiten en definitiva poder representar situaciones que están ocurriendo, ocurrieron o que bien podemos generar como un proyecto. Es así como conocemos los ángulos horizontales y verticales que nos van a permitir representar la información sostenida de un accidente de tránsito. Los ángulos horizontales, como bien lo dice la expresión, son aquellos ángulos que vamos a medir en un plano horizontal a partir de, puede ser una dirección norte que nos podemos dar como arbitraria o una dirección norte geográfica dada, por ejemplo, por los puntos cardinales. Y los ángulos verticales van a ser, como bien se expresan, aquellos que nos pueden dar información sobre alturas o desniveles, profundidades respecto a la zona en la cual estamos midiendo.
A partir de esta información, los ángulos horizontales nos pueden representar, por ejemplo, una información muy común usada desde hace muchos años, siglos inclusive, cuando tiene relación el concepto del rumbo. El rumbo es un ángulo que, como está expresado acá, es un ángulo agudo, es decir, siempre va a ser menor a 90 grados sexagesimales. Este ángulo está siempre siendo medido desde la dirección norte-sur. Puede ser tanto por el cuadrante en el cual yo me encuentre en dirección norte o en dirección sur, pero siempre va a estar en dirección hacia cualquiera de los costados, que pueden ser el costado este o el costado oeste. Y este ángulo que vamos a medir en definitiva representa una dirección, un recorrido, una línea que podemos llamar. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo que aparece acá en la imagen, para una línea que va desde el punto A hacia el punto B, el ángulo que está representado como valor alfa está sostenido desde la dirección norte en dirección de esa línea B. Si este ángulo fuera 55 grados, por ejemplo, la manera de expresar el concepto del rumbo se escribe indicando primero si está hacia el norte o está hacia el sur la dirección, luego el valor angular, en este caso como ejemplo 55 grados, y hacia el cuadrante este u oeste en el cual se está prolongando la línea, en este caso hacia el este. Bajo esa premisa podemos, y ya que lo mencionamos, establecer 4 cuadrantes que existen dentro de estos sistemas de ejes, en el cual podemos definir la ubicación del rumbo según la dirección de la línea de la cual estamos hablando. Si esto lo traducimos a un vehículo en movimiento, estamos hablando desde un punto en que el vehículo se mueve hasta el punto en el cual el vehículo se ha desplazado. Y por ende podemos indicar esa trayectoria como una dirección bajo la cual angularmente vamos a poder posicionar la dirección que el vehículo lleva. Y por ende, como aparece acá en la imagen, podemos tener 4 casos en particular de dirección de rumbos: noreste, sureste, suroeste y noroeste. Tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál será la dirección rumbo de una línea o de un vehículo, pensándolo en esta manera, de un vehículo que se movió desde el punto O, que tengo acá, hacia el punto B? Angularmente se ha medido el ángulo. Ese ángulo corresponde a 30 grados. Por tanto, la manera de expresar esa información será S de sur, ¿no es cierto?, 30 grados hacia el este. Esa es la manera en la cual se anota la dirección de una línea, de un movimiento, en este caso del ejemplo que estábamos colocando como un vehículo. ¿Cuál sería entonces, bajo este mismo parámetro que estamos indicando, la dirección de un vehículo que va desde el punto O hacia el punto D? Se los dejo ahí para que ustedes le den la vuelta a aquello. Otro ángulo horizontal muy común usado es el azimut. El azimut, a diferencia del rumbo, está también siendo medido desde la dirección norte, pero solamente desde ella. Y en este sentido, nos vamos a mover siempre en dirección de las manecillas del reloj para poder medir. A diferencia de lo que pasaba con el rumbo, en el cual yo podía medir tanto a la izquierda como a la derecha, o también midiendo en la dirección desde el sur hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso no ocurre con el azimut. Reitero, el azimut siempre lo vamos a medir desde la dirección norte en el sentido de giro de las manecillas del reloj hacia la línea de la trayectoria del vehículo o del elemento que queremos obtener su medición angular. Por ejemplo, como observamos en la imagen, para la línea que va desde el punto A hacia A', debió haber sido acá, a ver si lo podemos corregir, pronto no lo podemos cambiar por la imagen, pero debió haber sido a la línea A'.
El ángulo que aparece es 39, por tanto aquí también hay una gran diferencia cómo se expresa el valor del azimut, con diferencia al rumbo, es que solamente indicamos el número angular. No es necesario expresar el valor respecto a una dirección norte o una dirección sur como ocurría en el rumbo. Solamente expresamos el valor del azimut. Si observamos la imagen, por ejemplo, ¿cuál sería el valor angular de rumbo hacia la línea AD? Observamos que todo el valor angular que tenemos medido es de 335 grados a partir del norte. Por tanto, el valor del azimut de ese recorrido desde A a D es efectivamente esa numeración, 335. Bajo ese término, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el azimut nos va a ayudar a poder encontrar una dirección sabiendo solamente ese valor angular y sabiendo en terreno dónde está la dirección norte, elemento que ya vamos a poner en práctica prontamente. Los azimut, por la misma situación que mencioné anteriormente, nos ayuda a obtener una dirección, a obtener un recorrido o una guía para poder avanzar o poder guiar. Comúnmente el azimut se ocupa para hacer ejercicios justamente de dirección, seguir un mapa, seguir un recorrido, porque efectivamente a través de estos valores angulares nos permiten movernos en la dirección deseada. Hablábamos recién de una medición angular que mencionábamos en grados. Tenemos que aprender que los sistemas angulares se clasifican en distintos sistemas angulares, siendo algunos de los más comunes el sistema sexagesimal, que corresponde a la numeración angular en el círculo de 360 partes, conocidas como grados. Y tenemos también en uso muy común el sistema centesimal, en el cual el mismo círculo es dividido en 400 partes. Esto hace que el sistema centesimal, al estar más veces dividido que el sistema sexagesimal, me ofrece una mejor precisión a la hora de hacer las mediciones. Porque en definitiva, si imaginamos como una torta, estoy cortando la torta en trozos mucho más pequeños, con lo cual aseguro una mejor precisión a la hora de medir. Por ende, los azimut pueden llegar perfectamente de 0 a 400. Evidentemente, cuando llego a 400 es porque estoy en la misma dirección con la cual yo partí, por tanto, mi dirección sigue siendo la original como 0. Pero en el caso perfecto puedo llegar a 399,999, por ejemplo, segundos. Existen azimut que son dirigidos tomando el norte geográfico que mencioné hace un momento, que es el norte que uno encuentra a partir, por ejemplo, de un mapa o de un plano de una región donde se me establece cuál es el norte geográfico del lugar. Ese azimut se le conoce como azimut verdadero. En cambio, si estoy usando una brújula, el azimut que estoy tomando a partir de esa dirección norte se le conoce como azimut magnético. Aprovecho de mencionar que el azimut que uno encuentra, la dirección norte que uno encuentra en un plano geográfico es distinto a la dirección que me indica la brújula. Técnicamente en el papel, en terreno, es prácticamente muy imposible o muy difícil, mejor, de poder detectar la diferencia. Sin embargo, con instrumentos mucho más precisos y sistemas de medición magnética mucho más sofisticada, se da cuenta que la dirección norte verdadera, conocida como la dirección geográfica, es distinta de la dirección magnética. Están en lugares distintos posicionados. Esta desviación angular entre el norte geográfico y el norte magnético es conocida como declinación magnética. Nosotros conocemos el norte geográfico, el norte y el sur geográfico, a partir de las imágenes que observamos en un mapamundi, en un globo terráqueo, desde donde están naciendo los meridianos. Sin embargo, el norte magnético no está situado justo en ese lugar. Está situado desviado en la zona, por ejemplo, el norte magnético en Canadá. Sin embargo, con los siglos, este norte va variando, este norte magnético, y actualmente se encuentra en desplazamiento hacia
lo que conocemos como la zona de Siberia. Por lo que en los próximos años la situación será como aparece en la imagen, donde el polo norte magnético y por ende el polo sur magnético habrán variado su posición en este desplazamiento que se tiene continuo, no es algo que está ocurriendo solo ahora, ha ocurrido completamente desde los siglos que la Tierra lleva su campo magnético interior. Ese campo magnético es creado directamente por el núcleo formado, ¿no es cierto?, que da cuerpo a la Tierra y a toda la energía interna que tiene en este núcleo de metales fundidos que están ahí en movimiento. Hay mucha información sobre esto, sobre todo este último tiempo han aparecido noticias respecto a que se ha acelerado este desplazamiento del polo norte magnético y la implicancia global es el hecho de que principalmente puede afectar el sistema de navegación satelital conocido como sistema GNSS o antiguamente conocido como GPS, que permite la navegación o el desplazamiento justamente en esa zona de cercana a los polos. Hay mucha información que ustedes pueden chequear, revisar respecto a la razón posible, puesto que no hay una explicación completamente válida para poder explicar estos desplazamientos, pero todo hace pensar que la composición interna de la Tierra en este núcleo interno y los fluidos de material que están moviéndose al interior provocan estos desplazamientos. Volviendo a nuestro tema angular, seguimos con el concepto de azimut, que ya veíamos que podemos tener dos tipos de azimut en términos de la referencia que estamos usando, pero también la más común es la conocida como azimut arbitrario, nuestra tercera manera de medir un ángulo de esta naturaleza, que es darnos una dirección arbitraria hacia algún punto, hacia algún elemento, y a partir de ahí empezar a medir toda la información que nosotros requerimos. Del mismo modo que mostramos hace un rato atrás los conceptos del rumbo, ángulos medidos también en cuadrantes, con el azimut sucede exactamente lo mismo, con la gran diferencia, como mencionamos hace un rato en la definición de los azimut, el azimut está siempre siendo medido en sentido horario o llamarlo también en el sentido de giro de las manecillas del reloj. Pasando ahora a los ángulos verticales, la diferencia es mucho más clara respecto a que nuestra zona de medición, en vez de tener 4 cuadrantes como pasa con los ángulos horizontales, aquí en los ángulos verticales solo tenemos 2, denominadas una zona como ángulos de elevación y ángulos de depresión, que tienen relación justamente a partir de nuestro nivel horizontal o nuestra visual horizontal a partir de la cual estamos situando nuestro sistema de medición. Cuando medimos a partir de una dirección situada en nuestro punto más alto, prolongando una línea imaginaria, ese punto le vamos a llamar cenit, que es el punto vertical sobre nosotros o sobre el instrumento que estamos midiendo. Y a partir de ahí medimos en dirección vertical, bajando, por decirlo de una manera, le vamos a llamar al instrumento que está haciendo esa medición como un instrumento de tipo cenital. Es decir, nuestro cero para poder empezar a medir está situado en ese lugar. En cambio, si nosotros posicionamos nuestro punto de partida en nuestra base inferior, en dirección inferior, hacia los pies, por decir, hacia el interior de nuestro punto sobre el cual estamos situados, esa forma de medición le vamos a llamar nadiral. Es decir, estamos apuntando hacia el nadir, que es completamente opuesta, ¿no es cierto?, al cenit como punto de observación. Con todo esto, volvemos nuevamente a nuestros conceptos de ángulos sexagesimales, centesimales, pero sumamos a un tercero muy común también usado entre los sistemas angulares que existen, conocido como radianes. Por ende, si nosotros quisiéramos hacer una conversión, es decir, pasar un valor angular de sexagesimal a centesimal o de centesimal a cualquiera de los anteriores, radianes o sexagesimal, tenemos que usar una sencilla regla de 3 de equivalencia
en la tabla que ustedes observan a continuación. Y de esa manera yo puedo saber cualquier valor angular convertido en cualquiera de los otros dos. Para poder medir ángulos necesitamos instrumentos que han sido perfeccionados a través del tiempo. Todo tipo de instrumento para medir ángulo es conocido como goniómetros. Estos equipos actualmente son de tipo electrónico, pero originalmente eran solamente mecánicos. Podemos medir con ellos ángulos horizontales y ángulos verticales. Siempre que debamos hacer una medición, debemos chequear en qué sistema angular estamos trabajando. Es decir, por ejemplo, tendremos un equipo que está midiendo en un sistema llamado sexagesimal, o también podemos encontrarnos con equipos que están midiendo en el sistema centesimal. Como mencioné anteriormente, el sistema centesimal me entrega mucha mejor precisión, por lo tanto vamos a encontrar de mayor manera, mucho más comunes en el medio, equipos de esta naturaleza. Los más comunes son los conceptos conocidos como el taquímetro o el teodolito como instrumentos para hacer estas mediciones. Estos instrumentos son usados prioritariamente para medir ángulos horizontales y verticales con una alta precisión. Sin embargo, también nos pueden ayudar a medir distancias horizontales a través de un método indirecto conocido como método estadimétrico, que es un método en el cual podemos medir sobre una regla graduada ciertos datos especiales en unas mediciones de líneas que aparecen en ellas, y a través de esos datos poder observar y calcular la distancia que hay entre el instrumento y esa mira que está graduada. Principalmente estos instrumentos han sido usados para levantamientos topográficos, para hacer replanteos, para hacer trazados o alineamientos de elementos que necesitamos marcar en terreno. Por esa razón, este instrumento es el antecesor de la llamada estación total que nosotros vamos a ocupar, ¿no es cierto?, acá en el curso, pero que también tiene su inicio justamente en este formato, es decir, medir ángulos horizontales y ángulos verticales de manera precisa y en el caso actual de forma electrónica. Es aquí entonces donde aparecen estos instrumentos que, como ya les mencionaba, que nos permiten medir ángulos. La estación total que yo recién mencionaba es el equipo de preferencia actualmente por el hecho de ser un equipo electrónico que permite no solamente almacenar la información, sino también hacer cálculos directamente ahí en terreno. Otro instrumento usado con poca frecuencia para medir ángulos es el nivel topográfico, que viene incorporado con un limbo angular que me permite justamente medir solo ángulos horizontales, puesto que no puedo mover su lente de forma vertical. Un instrumento mucho más antiguo que los que ustedes ven acá en pantalla, usado también para medir ángulos, es la brújula. La brújula, desde muchos siglos, desde su invención por cierto, fue usada para medir ángulos y trazar rumbos, y por supuesto también trazar azimut, puesto que a partir de mi dirección magnética podía poder medir esos ángulos a partir del círculo graduado que está en ella. Nosotros, en la época de la escuela, probablemente conocimos un instrumento muy sencillo, muy simple para medir ángulos, como es el transportador de ángulos, en este caso sexagesimal. Existen también ángulos graduados del tipo centesimal para poder generar estas mediciones en ese tipo de medición angular, pero la más común que hemos conocido desde la época de la escuela es justamente la que ustedes ven en la imagen. Para recordar, si ustedes lo desean, pueden hacer clic en este video y poder ver una manera muy práctica de cómo se medía una línea angular. Si alguien no recuerda, veámoslo a continuación ustedes el video, y yo por acá les hago una pequeña reseña de cómo podíamos y cómo podemos medir a partir de esta herramienta. ¿Cómo podemos medir un ángulo? De esta manera. Este instrumento, llamado transportador, tiene un punto central desde el cual vamos a usarlo para posicionarlo en el vértice de nuestros dos lados de estas líneas unidas entre sí forman este ángulo. Queremos medir el ángulo que hay entre ellas.
Por supuesto, ustedes allí en sus casas lo harán de manera mucho más simple, como lo estoy haciendo yo a partir de este dibujo. Ustedes con su transportador y el papel, por cierto, lo pueden hacer de mucha mejor manera. Lo primero, entonces, situándose en el punto central que le acabo de mostrar, junto en el vértice, y luego haremos que cualquiera de los lados que yo tengo en estos ángulos que están con doble graduación según el sentido en el cual yo quiera medir. Perfectamente puedo medir desde la izquierda a la derecha como de la derecha a la izquierda, y el valor angular va a ser el mismo. Lo que voy a hacer es situar este transportador en dirección de una de las líneas para que el 0 me quede situado en esa posición, como ustedes ven acá. Aproximadamente es aquello que yo tengo ahí. Y entonces a partir de ahí puedo medir directamente en la graduación, en este caso desde la derecha hacia la izquierda, como me ha quedado el transportador. Y mi valor angular aproximadamente, dependiendo también por cierto del grosor de la línea, aproximadamente 40-41 grados. 41 grados de tipo sexagesimal, puesto que el transportador es de esa naturaleza, es bajo ese sistema angular. Esa es la manera entonces como yo puedo medir un ángulo cualquiera entre dos líneas como el que ustedes ven a continuación. En las clases anteriores hablamos de distancias y mostramos que a partir de distancias se podían generar coordenadas rectangulares. Pues bien, con los ángulos y combinado con las distancias se generan las conocidas coordenadas polares. Un nombre extraño, por cierto, pero que si lo miramos con detención, lo que estamos obteniendo es un punto desde donde me sitúo para poder medir hacia un elemento o una dirección que yo quiera representar posteriormente como su posición, y para ello me baso justamente en lo que hemos estado hablando anteriormente de una dirección desde donde yo comienzo a medir. A esa dirección desde donde comienzo a medir, que es el origen de la medición angular, le podemos llamar directamente como nuestro norte. Y ya hemos mencionado que el ángulo que uno ocupa para poder medir desde una dirección norte en el sentido de giro de las manecillas del reloj le vamos a llamar azimut. Por ende, las coordenadas polares corresponden a ángulos medidos en la dirección de giro de las manecillas del reloj, por lo tanto son azimut, medidos en esa dirección. Y a esos ángulos le vamos a posicionar también la distancia que hay desde nuestro centro, de donde estamos midiendo, hacia cada punto que tenemos en terreno, por ejemplo, en este caso, que queremos posteriormente representar en un plano. Con esa información y esto que les acabo de mencionar, podemos estar ya a pie para poder entender lo que son los levantamientos planimétricos que podemos llegar a hacer en un terreno. Una planimetría representa los elementos que están posicionados en esa zona a nivel solamente de distancias horizontales y de ángulos horizontales, como recién hemos visto. Y esta es una de las razones por la cual este método, históricamente y por siglos, ha sido usado comúnmente para representar los accidentes geográficos, los elementos situados en el terreno, y ahora para nosotros posicionar un accidente de tránsito en una zona donde podamos tratarla posteriormente como un plano, por ejemplo. Acabamos entonces de adentrarnos en que bajo estos conceptos podemos empezar a pensar que el punto de origen donde nos vamos a situar con el instrumental para poder medir le llamaremos una estación conocida. Cada punto que vamos a levantar, por ejemplo, una evidencia puntual en terreno, los vehículos, algún detalle físico que haya quedado en el lugar, algún escombro, algún resto de los vehículos que hayan quedado, por cierto, van siendo posicionados a partir de este sistema donde a través de la distancia que mido directamente hacia esos elementos más el ángulo, podemos llegar a representar entonces esos elementos posicionados en un plano. De acuerdo a la imagen, a esta manera en la cual yo estoy combinando estos elementos de distancias y ángulos conocidos como coordenadas polares, se traduce finalmente en un levantamiento bajo el método de radiación, porque en definitiva representa rayos que están saliendo desde un punto central, desde un punto de donde yo estoy situado para medir.
Y esta es la manera clásica que probablemente ustedes habrán visto en terreno cuando se hace un levantamiento con un equipo llamado estación total, donde el operador está situado en un punto y desde ahí está midiendo y visualizando todos los elementos que un compañero está apoyando con un elemento donde él puede registrar esas medidas. Es así como entonces vamos registrando desde el lugar del accidente ángulos y distancias hacia cada punto que necesitemos representar posteriormente en el plano del mismo accidente, el plano que vayamos a dibujar o el plano que alguien nos va a poder entregar para nosotros en él también hacer nuestras mediciones y análisis respecto a la investigación propiamente tal. Todos los elementos que consideremos necesarios de representar en esa evidencia posterior llamada un plano o un levantamiento del accidente se va a medir bajo este método, bajo esta forma, es decir, una distancia horizontal que podría ser perfectamente tomada con una cinta métrica, por ejemplo, pero siempre desde nuestro punto central. Este ejercicio lo vamos a practicar cuando estemos en la disponibilidad de usar los instrumentales para poder hacer la práctica requerida en la cual ustedes comprendan, ¿no es cierto?, físicamente este proceso. Y el ángulo es mucho más sencillo de observar puesto que el instrumento está dándome un valor muy preciso respecto a ese ángulo, por lo cual puedo apuntar perfectamente hacia un poste, un árbol o algún elemento en particular que tenga como evidencia en la zona del accidente. El resultado de esto hecho en terreno se traduce inmediatamente en registrar esos datos en una libreta, en un cuaderno, en un punto donde yo pueda anotar entonces esta información. Y le voy dando una forma como esta, donde cada punto identifico numéricamente, ya sea una letra o un número, que es lo más cómodo por la cantidad de puntos que voy a poder medir en terreno. Divido una cuadrícula como la que ven en la imagen, en la cual tengo mis valores angulares, conocidos como azimut, y por cierto la distancia que estamos midiendo hacia ese elemento. Distancia, por cierto, medida en metros con los respectivos decimales para poder asegurar la precisión. Comúnmente al centímetro. Acá tenemos medición al milímetro, pero comúnmente en una evidencia de este tipo, perfectamente al centímetro va a estar bastante bien asegurada la precisión de lo que buscamos. Y angularmente podríamos aumentar la precisión respecto al ángulo que aparecemos en la imagen que ustedes ven con 4 decimales para asegurar, reitero, esa precisión angular. Toda esta información nos va a poder servir para hacer el dibujo posterior de esta planimetría que estamos necesitando y representar toda la escena donde se produjo el accidente. Pues bien, en base a lo visto en esta clase y en las anteriores, vamos a poner en práctica a través de un ejercicio de aplicación lo que han aprendido hasta el momento. Tenemos, según las indicaciones, un levantamiento planimétrico que se ha hecho de un accidente de tránsito entre dos vehículos. A continuación tenemos la tabla de las mediciones efectuadas en terreno, donde se ha usado un teodolito, es decir, un instrumento que mide ángulos, y una cinta métrica, con la cual se han medido, por cierto, las distancias horizontales. Estas mediciones fueron hechas desde un punto E señalizado en el plano que ya vamos a observar y que además se les ha compartido a ustedes en forma digital para que lo puedan imprimir. De esa manera, impreso, van a poder operar entonces el ejercicio como tal. Tenemos 8 puntos que se han medido, a los cuales tenemos las distancias horizontales y su respectivo ángulo llamado azimut, junto con la descripción a lo que pertenece esa medida. Tenemos 4 puntos al móvil 1 y 4 puntos al móvil 2. Esto en definitiva está representando los 4 vértices del vehículo que vamos a poder posicionar en el plano que adjunto ustedes tienen. Nos dan una siguiente indicación. Nos dicen que el móvil 1 se ha dirigido desde la dirección o por la dirección norte en ese ángulo, dirección norte 0, impactando con el móvil 2 al llegar al cruce de la calle Las Encinas. Veamos la escena. Tenemos esta ubicación planimétrica que ya está elaborada. Tenemos el móvil 1
que, como dice la instrucción, se movía en dirección norte como valor 0. Es decir, en esa línea de desplazamiento, en esa dirección de desplazamiento, tengo situado la dirección norte. Y en el momento del cruce ha impactado con el vehículo denominado móvil 2. Esa es la información que se tiene como antecedente al accidente, y las mediciones de la posición final de los vehículos está representada en la tabla que vimos recién. Los datos fueron medidos a partir de ese punto E, es decir, desde aquí se instaló el instrumento y se hicieron las mediciones angulares y de distancia respectivas. ¿Qué es lo que nos piden para este trabajo? Nos piden que entonces, a partir de esta información ya mostrada, en el plano adjunto que ustedes tienen y que me imagino ahora ya van a imprimir, puedan primero determinar la escala del plano impreso y anoten dicho valor en la lámina. Es decir, cuál será la escala a la cual este plano que usted tiene ahora en sus manos está representado. El valor que ustedes encuentren lo van a anotar en este cuadro acá abajo donde dice escala, y ahí ustedes posicionarán ese valor. ¿Cómo lo puedo descubrir? Acá, muchachos, tenemos en la escena una regla graduada que ustedes conocieron en los cursos anteriores, en la clase anterior, denominada escala gráfica. Esa escala gráfica está representando en unidades métricas la distancia que tengo desde la escena real del accidente, desde la realidad. Hay una fórmula que ustedes usaron anteriormente que les va a ayudar entonces, con lo que les acabo de decir, a poder determinar esa escala. Como segundo punto que me están pidiendo es indicar en el dibujo la dirección norte presente en la escena del accidente, es decir, en pocas palabras, hacia dónde se encuentra el norte. Y eso quizás sea lo primero que les voy a dar como ayuda, por decir de una manera prácticamente lista acá, con el antecedente que mencionábamos hace un rato atrás. Nos dicen que el móvil 1 se dirigía en su trayectoria justamente en la dirección norte. Por tanto, si podemos observar la imagen, la línea de trayectoria para representar esa dirección norte es justamente la dirección en la cual vamos a representar como dibujo en el cuadro de acá arriba que nos están pidiendo. En otras palabras, como ven en la imagen, esa línea que acabo de trazar corresponde a la misma dirección paralela a la dirección del movimiento del vehículo y por ende corresponderá a la dirección norte que me están pidiendo. Y usted perfectamente va a poder colocar entonces esa línea de mejor manera como lo acabo de hacer yo, como representada en el dibujo. Pero lo que usted acaba de ver es justamente lo que necesito para establecer el resto del ejercicio que me están pidiendo, puesto que esta línea se va a transformar en mi guía para los siguientes ejercicios que me están pidiendo resolver. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, me están pidiendo ubicar los 8 puntos medidos en terreno en este dibujo según las distancias y ángulos indicados anteriormente a partir del punto E marcado en el plano. Y para eso, estimados, vamos a usar nuestro transportador y vamos a usar nuestra regla y vamos a usar nuestro lápiz y calculadora para hacer toda esta operación, ya que el ángulo, por cierto, lo vamos a poder representar en nuestro plano usando, ¿no es cierto?, este transportador que voy a posicionar ahora en la escena. Permiso, voy a moverlo hacia el lugar del trabajo, haciendo ahí una manera muy didáctica y sencilla, en la cual entonces ahora usted, sabiendo que este punto es paralelo a nuestra dirección norte, perfectamente corresponde entonces a la posición desde donde se ha puesto el instrumento, y a partir de ahí se ha obtenido la dirección norte y desde allí yo voy a poder medir entonces cualquiera de los puntos que me han puesto en la tabla. Para eso voy a posicionarme con mi valor 0, pero no
ya no, por cierto, lo voy a hacer tomando mi medición desde la derecha a la izquierda, puesto que de esa manera no voy a poder tener ningún valor, porque en este caso el transportador no tiene otra numeración. Si usted tenga un transportador circular completo, perfectamente no va a tener inconveniente, puesto que el ángulo va a medir en esta dirección. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en esta situación que tengo acá? Invertir el ángulo, ¿cierto? El transportador, perdón, lo invierto, fijo mi cero, usted por supuesto lo hace con la precisión que se requiere, y desde aquí entonces voy a medir angularmente en el sentido de giro de las manecillas del reloj. Por ejemplo, veamos nuestro primer punto. Me indican que el primer punto se encuentra a 10,94 grados de valor azimut. Es decir, se ha medido desde aquí 10,94 grados que yo voy a tomar de la posición que usted ve en la escena. Prácticamente casi a 11, ¿no es cierto? Y ahí usted tendrá que con su lápiz marcar esa dirección angular. Le sugiero que con su lápiz marque un pequeño puntito en el lugar. Usted lo hará, por supuesto, mucho mejor que yo. Un puntito muy sencillo ahí como el que yo acabo de colocar, con su lápiz muy fino, por eso usa un lápiz grafito con el cual después usted pueda borrar esa marca. Y luego de eso retiro mi transportador y ya sé que en esa dirección no hay, sino que en esa dirección se encuentra el punto que estoy buscando, que es el punto 1. ¿Cómo voy a terminar por saber la posición del punto 1? A través de la distancia. Esos 13,97 metros están medidos en terreno y sabemos o nos han dicho que a partir de esa posición, entonces con esa dirección yo voy a encontrar a esa distancia el punto que estoy buscando. Lo que hará usted entonces es trazar la distancia de 10,94 metros en esa dirección, pero acá viene otro juego más que usted va a tener que calcular, que es la escala para poder representar esos 10,94 metros en su papel, puesto que su papel no puede obviamente estar trabajando con 10,94 metros porque es imposible poner esa distancia en una hoja de papel muchísimo más pequeña. Debo transformarla, reducirla a la escala del plano que usted desde luego ya debe haber calculado. Al reducir el valor de escala, mi resultado va a estar transformado en centímetros. Y al estar transformado en centímetros, yo voy a poder medir ahora usando la regla. Y aquí vamos a usar esa otra herramienta, permiso. Vamos a dejar de lado nuestro transportador y vamos a traer nuestra regla de nuestro set de herramientas que tenemos por acá. Y vamos a posicionar nuestra regla, por cierto, a partir de la medida que usted haya calculado como medida transformada o reducida según la escala que corresponda. Y ahí usted va a poder medir en el lugar donde corresponda la posición final de ese punto, pongamos que queda en ese sitio, y usted, por cierto, dejará finalmente, tengo un problema aquí con la posición del puntito que no la puedo mover, en la cual usted entonces va a cambiar esa posición por la siguiente. Ahí sí, el puntito aparecerá en forma definitiva en ese lugar. ¿Qué hará usted? Posteriormente elimine, como usted lo está haciendo con un lápiz grafito, si ha trazado una línea, elimínela y dejamos solamente nuestro punto. Y así usted repetirá el proceso con cada uno de los puntos que tenemos a colocar de la tabla y irá usted, por cierto, representando ahí cada uno de los puntitos que tenemos en la escena, posicionándolo, por ejemplo, pensando que ese punto quedaba en esa zona y el siguiente tal vez quedaba por acá y el siguiente tal vez nos quedaba por este sector, por ejemplo, pensando un poco la figura. Y ahí usted después lo que hará es dibujar un perímetro haciendo en el fondo la referencia al vehículo, ¿no es cierto?, que protagonizó el accidente, y esa sería la posición final. A ustedes les debería quedar mucho mejor que a lo que yo acabo de hacer ahora. Por cierto, usted lo va a hacer con lápiz, una regla, un transportador con mucha mejor precisión, y allí usted me ubicará entonces uno de los vehículos del accidente. En este caso el ejemplo era para el vehículo
1, el móvil 1, y después ubicará el móvil 2. Ese es el trabajo que ustedes entonces tendrán que representar y entregar en el formato que más adelante les voy a explicar. No, con todo esto, eso no es solo, ahí no terminamos con el ejercicio. Tenemos algo más que hacer, pero siempre ocupando las herramientas que usted está viendo aquí en la escena. Nuestra reglita, el transportador. ¿Qué más nos piden? Nos piden que midamos las dimensiones de ambos vehículos, es decir, su largo y ancho. Y anotemos su valor, por cierto, en metros, es decir, hagamos la operación inversa ahora. Usted va a medir con su regla el largo y ancho, pero usted lo va a medir en unidades de centímetros, desde aquí, desde el papel. Sin embargo, va a tener que usar nuevamente aquella fórmula de escala para poder transformar esas unidades al valor real que tenía el vehículo en el lugar del accidente. Y esas medidas, por cierto, se traducen a metros. Y eso a través de la escala usted lo va a poder determinar. Una vez hecha la medición de aquello, usted va a poder ahora también medir el ángulo de cruce de las calles en unidad sexagesimal con un decimal nada más, por lo menos por ahora, de entrega. ¿Cómo podríamos traducir eso? Permiso, voy a cambiar la hoja de papel. Permiso, muchachos. Ahora sí, vamos a movernos usando nuestro transportador y el ángulo que me están pidiendo es este ángulo, el ángulo que usted ve aquí en la escena, el ángulo de intersección de la calzada. Si usted quiere, puede medirlos ambos dos, puesto que acá también tengo un ángulo, pero prioritariamente este ángulo. Y ahí usted ya sabe cómo poder proceder a hacer esa medición. Ya lo hemos visto anteriormente. Y por último, me piden que midamos el rumbo que llevaba el móvil 2 al momento del accidente. Y para eso, si usted recuerda, la clase puede rebobinar, ¿no es cierto?, y ver qué es lo que habíamos visto, cómo poder medir el ángulo llamado rumbo de este vehículo. Es decir, ahora tendré que ocupar esta línea que usted está viendo, ¿no es cierto?, y tener que ocupar esta otra línea de la dirección del vehículo para poder llevar eso en forma graduada y obtener ese respectivo ángulo. Esa es la operación que se les pide que ustedes entreguen. Los datos los van a anotar en las casillas correspondientes de la lámina, en papel, por cierto, el rumbo del móvil, el ángulo, sus nombres, sus datos. Encima del dibujo, por favor, coloquen las distancias de los vehículos. La dirección norte ya sabe cómo la va a dibujar. Y con esa, usted le toma una foto a su lámina, a esta lámina, y la va a subir a través de un link que yo les voy a hacer llegar. Un link muy similar a los que hemos usado anteriormente en el curso. De eso se trata entonces este trabajo, a partir de un resumen de lo que hemos hecho en las clases anteriores, que se va a ver materializado entonces en esta tarea que ustedes tienen a partir de ahora. Cualquier duda, por cierto, tienen mi correo, me hacen llegar sus respectivas consultas y yo por supuesto les voy a atender lo más pronto posible a esas consultas. Desde ya espero que les vaya muy bien. El trabajo no debería tomarles mucho tiempo, por lo tanto pueden organizar bien su trabajo para que este resulte favorable a ustedes. Muchas gracias y cualquier duda, por cierto, ahí reitero, me la pueden hacer llegar lo antes posible. Que estén muy bien.